Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy tenemos un tema interesante y por tal motivo los invito a que me acompañen hasta el final porque vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema muy importante que son los equivalentes, los alimentos equivalentes. Así que vamos a empezar. Y bueno, pues ¿qué son los alimentos equivalentes? Los alimentos equivalentes son aquella porción o ración de alimento cuyo aporte nutrimental es similar o muy parecido a los de su mismo grupo de alimentos. Y esto permite que puedan ser intercambiables unos por otros, dando así una variedad en nuestra alimentación. ¿Cómo son calculados estos alimentos equivalentes? Bueno, son calculados en base al peso neto. Esto quiere decir que son calculados sin cáscara, sin semillas, ni huesos, ni espinas y en alimentos que ya han sido cocidos. Algunos alimentos pueden variar en su tamaño, como por ejemplo las frutas y las verduras. En este caso será mejor guiarse por los gramos. Es importante recalcar que un equivalente no es lo mismo que una taza o una pieza. Cada alimento es diferente y por lo tanto las cantidades pues son diferentes. Los alimentos equivalentes tienen el propósito de estandarizar las raciones en base a pesos y medidas definidas. Hay alimentos que nosotros los nutriólogos los conocemos como alimentos libres en energía, ya que estos alimentos poseen una poca cantidad de energía por equivalente y también se encuentran bajos en proteínas, en lípidos y en carbohidratos. Y por lo tanto pues no tenemos tanto problema en cuanto a estos alimentos, ya que por lo regular los utilizamos para condimentar, para dar sazón a nuestras preparaciones. Algunos ejemplos de estos alimentos serían como por ejemplo el ajo en polvo, la canela en polvo, el chile piquín, el café, algunas especias como por ejemplo la pimienta, el orégano, la hierbabuena, la menta. Entonces pues estos alimentos no los contabilizamos. Por eso es que los hemos definido como alimentos libres en energía. Los alimentos que les voy a mostrar a continuación están basados en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes en su cuarta edición, así que acompáñenme. El aporte nutrimental promedio por equivalente del grupo de verduras nos va a aportar 25 kilocalorías, 2 gramos de proteína, 0 gramos de lípidos y 4 gramos de hidratos de carbono. Por ejemplo, un equivalente de verduras puede ser 2 jitomates, una pieza de calabacita alargada cruda, media taza de zanahoria picada cruda y una taza de nopales cocidos. El aporte nutrimental promedio por equivalente del grupo de frutas nos va a aportar 60 kilocalorías, 0 gramos de proteínas, 0 gramos de lípidos y 15 gramos de hidratos de carbono. Algunos ejemplos de equivalente de frutas serían medio plátano, una pieza de manzana amarilla, 2 mandarinas y 3 guayabas. El aporte nutrimental promedio por equivalente de cereales y tubérculos sin grasa sería 70 kilocalorías, 2 gramos de proteína, 0 gramos de lípidos y 15 gramos de hidratos de carbono. El aporte nutrimental promedio por equivalente de cereales y tubérculos con grasa sería 115 kilocalorías, 2 gramos de proteína, 5 gramos de lípidos y 15 gramos de hidratos de carbono. Algunos ejemplos de equivalentes de cereales sin grasa serían los siguientes: media taza de avena en hojuelas, un cuarto de taza de amaranto tostado, un tercio de bolillo, una tortilla de maíz y un cuarto de taza de arroz cocido. El aporte nutrimental promedio por equivalente del grupo de leguminosas nos va a aportar 120 kilocalorías, 8 gramos de proteína, 1 gramo de lípidos y 20 gramos de hidratos de carbono. Por ejemplo, un equivalente de leguminosa sería media taza de frijol promedio cocido,
un tercio de taza de frijoles refritos, y media taza de lentejas cocidas. El aporte nutrimental promedio por equivalente de alimentos de origen animal con muy bajo aporte de grasa es 40 kilocalorías, 7 gramos de proteína, 1 gramo de lípido y 0 gramos de hidratos de carbono. Alimentos de origen animal con bajo aporte de grasa, 55 kilocalorías, 7 gramos de proteína, 3 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. Alimentos de origen animal, moderado aporte de grasa, 75 kilocalorías, 7 gramos de proteína, 5 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. Alimentos de origen animal con alto aporte de grasa, 100 kilocalorías, 7 gramos de proteína, 8 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. Por ejemplo, un equivalente de muy bajo aporte serían 30 gramos de pechuga de pollo, 40 gramos de queso panela, una y media rebanada de pechuga de pavo y 2 claras de huevo. El aporte nutrimental promedio por equivalente de leche descremada es 95 kilocalorías, 9 gramos de proteína, 2 gramos de lípidos y 12 gramos de hidratos de carbono. De leche semidescremada, 110 kilocalorías, 9 gramos de proteína, 4 gramos de lípidos y 12 gramos de hidratos de carbono. Leche entera, 150 kilocalorías, 9 gramos de proteínas, 8 gramos de lípidos y 12 gramos de hidratos de carbono. Leche con azúcar, 200 kilocalorías, 8 gramos de proteína, 5 gramos de lípidos y 30 gramos de hidratos de carbono. Por ejemplo, un equivalente de leche descremada sería una taza de leche descremada o una pieza de yogur Lala Light bebible. El aporte nutrimental promedio por equivalente de aceites y grasas sin proteínas serían 45 kilocalorías, 0 gramos de proteínas, 5 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. Con proteína, 70 kilocalorías, 3 gramos de proteína, 5 gramos de lípidos y 3 gramos de hidratos de carbono. Por ejemplo, un equivalente de aceites y grasas con proteína serían 4 cucharaditas de ajonjolí, 2 cucharadas de almendra fileteada, 7 mitades de nueces y 5 cucharaditas de cacahuate picado. Equivalentes de aceites y grasas sin proteína sería un tercio de aguacate, una cucharada de crema, una cucharadita de aceite de canola y 5 disparos de 1 segundo de aceite en aerosol. El aporte nutrimental promedio por equivalente de azúcares es azúcares sin grasa, 40 kilocalorías, 0 gramos de proteína, 0 gramos de lípidos y 10 gramos de hidratos de carbono. Azúcares con grasa, 85 kilocalorías, 0 gramos de proteína, 5 gramos de lípidos y 10 gramos de hidratos de carbono. Por ejemplo, un equivalente de azúcar sin grasa sería 2 cucharaditas de azúcar de mesa,
2 cucharaditas de cocoa en polvo, y 1/3 de taza de gelatina. Un equivalente de azúcares con grasa sería media pieza de chocolate Carlos V, medio paquete de Kinder Delice, y 3/4 de pieza de mazapán. Y bueno, pues recordemos que todas las personas tienen diferentes características, diferentes actividades y por lo tanto cada uno requiere diferentes cantidades de alimentos, por lo cual les aconsejo que acudan con su nutriólogo para que así les planifique un plan de alimentación acorde a sus necesidades. Yo soy Miriam y espero les haya gustado mucho el video el día de hoy. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Y si les ha gustado este video no olviden obsequiarme un like. Y si quieren ver más contenido como este, bueno, pues los invito a que se suscriban al canal para que YouTube les notifique cuando haya subido un nuevo video. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos muy pronto con un nuevo tema. Cuídense mucho y que sigan teniendo un lindo día. Adiós.